enojado. Les dijiste, si no van a venir temprano, no vengan. Pues estás, no estaba enojado, de veras que no estaba enojado. Y yo pensé, dije, a lo mejor de veras varios pensaron lo mismo, el domingo no viene nadie. Pero yo creo que ustedes no creyeron eso, ¿verdad? Que yo estaba enojado. Nada, me cuesta mucho enojarme, no, casi no sé, no se me da, dice el hermano Julio. Y hace tiempo se los digo en confianza que yo estoy diciendo, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque en toda empresa, hermanos, incluyendo la vida de la iglesia, hay grandes riesgos personales. ¿Sí? Y uno de los riesgos más grandes es andar haciendo lo que Dios no quiere que hagamos. Andar haciendo lo que nosotros queremos. Ahora, fíjese una cosa. Podemos estar haciendo cosas que son parte del trabajo de la obra del Señor y no estar haciendo lo que Dios quiere. ¿Sí? Entonces, ha sido mi Señor, yo no quiero que las cosas salgan de mí, no quiero que las cosas salgan de mí, porque si salen de mí, ahora quiero decirles, hermanos, que las cosas pueden salir de nosotros como humanos y ser exitosas, porque tenemos capacidades, tenemos ciertas habilidades que Dios nos ha dado, pero de cualquier manera, aunque sea exitoso, si es resultado de nuestra carne, de nuestra perspectiva humana, tarde o temprano nos va a dar dolor y nos va a dar motivos para decir esto no era lo que el Señor quería. Entonces, pues yo he estado bajo ese tiempo, Señor, ¿qué quieres? ¿Cuándo? Y algunas personas dicen, no, ahora es el tiempo de Dios. Cuando yo digo, no es cuando yo digo, hermanos, es cuando Dios dice. Es el mejor tiempo. Yo creo que el Señor nos está llevando, nos está conduciendo. Las que son mujeres casadas, imagínense que un buen día su marido se va de la casa, pero antes de irse le deja en la mesa de la cocina 1 kilo de carne molida, 8 chiles poblanos, un medio kilo de papas, un puñito de pasas, una bolsita con nueces, un medio litro de crema y una bolsita con granada. ¿Qué mensaje le estará dando el esposo a la esposa? Quiere chiles en nogada. Eso es lo que quiere el esposo. No, chiles en nogada no, es chiles en nogada. Yo quiero decirles, hermanos, el Señor ha estado moviendo varias cosas en nosotros como líderes y en algunos casos, como ayer le confesaba a alguna persona, cuando Dios está diciendo no se hace, pero es que ya me costó trabajo, ya lo hice, no se va a hacer. Pero es que es lo que hemos hecho siempre. Bueno, Dios dice no se va a hacer. Y hay varias cuestiones a las que hemos sido movidos a reflexión como iglesia, hermanos, como iglesia. Y estamos en tiempo de dar respuesta ahora. El Señor ya nos ha hablado, no una vez. El Señor nos ha hablado varias veces. No les voy a decir en qué consisten los chiles ahorita, la carne, y a lo mejor dentro de 15 días les pueda dar un poquito más de explicación de qué cosa es lo que está ocurriendo. Pero son cosas que yo no he buscado. A mí me llama la atención cuando resultan, tanto en la enseñanza, cosas que vienen que yo no estoy buscando. Es muy diferente que, yo voy a investigar este asunto para ver qué le saco. No, yo no lo estoy investigando. Yo no lo estoy buscando. Y si lo vemos de una manera, si ustedes lo pudieran observar en una forma separada, dirían qué cosas tan incongruentes, ¿no? Qué cosas tan, no incongruentes, sino tan aisladas aparentemente, y luego resulta que forman parte de un solo cuadro.
Pero es el Señor el que ya te empieza a decirnos, mira, y es muy probable que a ustedes les esté pasando algo similar, que en algunos líderes haya, y yo creo que sí, por algunas situaciones que el Señor está dando en medio de los líderes de la iglesia, creo que por allí hay cierta inquietud que el Señor va a consolidar. Ahora, hermanos, ¿para qué es la iglesia? ¿Para qué está la iglesia? Sí, por supuesto. Para servir, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, para congregarnos en unión con Jesucristo. Pero yo les acabo de dar hace un ratito la respuesta. ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué? Para suplir una necesidad. ¿Para qué está la iglesia? Para suplir una necesidad. ¿Sí? Para suplir una necesidad. Para eso estamos nosotros como iglesia. Ahora, esa necesidad, hermanos, tiene que ver con nosotros mismos. Primeramente, la iglesia debe suplir una necesidad para nosotros mismos y después para los demás. Si nosotros tenemos la visión de yo ya estoy bien, los demás pues es su problema, ¿es una visión correcta socialmente? No, hermanos. Ni siquiera en el aspecto secular de nuestra vida es correcto. Yo ya estoy bien, pues los demás que se amuelen. No es posible. Alguna vez les platiqué de la historia de un ratoncito que pues andaba por allí haciendo sus rondines y vio que el granjero llegaba a la casa y sacaba todas las cosas que había comprado en el mercado, y entre lo que traía una ratonera, una trampa. Y él se alarmó mucho porque dijo, ese es para mí, eso me va a afectar a mí. Entonces corrió con la gallina y le dijo, oye amiga, necesito ayuda. ¿Qué pasa? Dijo, pues si es que el granjero trae una trampa y esa trampa es para ratoncitos y lo más seguro es que yo voy a caer allí, pues ¿cómo ves? Bueno, le dijo, pero ese es tu problema. Y yo no tengo problemas con el granjero ni caigo en esas trampas. Entonces el asunto no es mío, ese es tu problema. Dijo el ratón, bueno, pues a ver si el marrano me ayuda. Y ya fue con el cerdo y le dijo, oye amigo, pues échame la mano, estoy muy preocupado, el granjero trae una trampa. Dijo, yo no tengo problemas con las trampas. Y ese problema es tuyo, no es mío. Entonces, pues arréglale como puedas tú. Y fue con la vaca y le dijo, oye amiga, pues tú que estás más grandota, a lo mejor tú sí me ayudas. Y la vaca le dijo lo mismo, pues ese es problema tuyo, no es problema mío. Bueno, pues el pobre ratón se fue desconsolado y se escondió y en un buen rato no salió. Decía, pues estoy solo, no hay quien me ayude, y se escondió. Y resultó que la que llegó a la trampa fue una viborita de esas venenosa y fue la que cayó allí. Y la esposa del granjero fue y sacó la trampa para sacar al ratón y lo que sacó fue la víbora y la víbora la mordió. Entonces la señora se puso muy enferma y lo primero que al granjero allá en el rancho a la gente se le ocurre pues que un buen caldo de gallina es un remedio que cura todas las cosas. Entonces hizo un caldo de gallina. Y aquella que pensaba que la trampa no le iba a afectar, ¿no? Fue la primera que se formó, pero resultó que no se componía la señora. Entonces dijo el granjero, bueno, pues algo tengo que hacer, voy a vender al cerdo para sacar de allí carnitas y podérmela llevar al hospital, porque
ella necesita atención. Entonces vendió al cerdo, lo llevaron al rastro y lo hicieron carnitas para sacar, para llevar a la señora al hospital. Pero resultó que la señora no se compuso tampoco en el hospital y se murió. Y dijo el granjero: y ahora pues van a venir toda la gente a visitarme al velorio, pues tendremos que matar la vaca para darles de comer a todos. Si nosotros pensamos: no, ese no es problema mío, ese es problema del vecino, es problema de otra persona. Yo no tengo mayores conflictos. Pues que se preocupen los que tienen hijos jóvenes. Yo no tengo hijos jóvenes. Pues que se preocupen los que tienen niños. Pues que se preocupe el que tiene marido, la que tiene marido, se preocupe el que tiene esposa, siempre estamos con esa idea, que se ocupen los demás. Pero la visión, hermanos, que Dios ha puesto para nosotros es: la iglesia está puesta para responder a una necesidad interior, a una necesidad nuestra como individuos, a una necesidad nuestra como comunidad y a una necesidad afuera de nuestra iglesia, a una necesidad del mundo. ¿Y cómo vamos a responderle a esto? Ustedes quizás algunos no se lleguen a dar cuenta lo que entraña estar aquí de este lado como pastor y decir: Señor, ¿qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? A veces con la gente que está cerca de mí, ahí en mi casa, en mi familia, yo les digo: es que podría yo hacer esto, pero no va a ser una cosa buena. Al tiempo va a resultar en algo que no es bueno, nos vamos a desviar de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, aunque al principio parece que da buenos resultados. Hace unas semanas, los que acostumbran venir en jueves recibieron por lo menos 3 estudios acerca de la posmodernidad. ¿Qué cosa es la posmodernidad? Los que vinieron, ayúdenme. ¿Qué es la posmodernidad? Pues alguno va a decir: hermano, lo que sigue de la modernidad. Es un fenómeno, no es propiamente de la iglesia el asunto, pero la iglesia está afectada, porque una de dos: o la iglesia afecta o la iglesia es afectada, no hay vuelta de hoja. ¿Sí? Nosotros o le damos nosotros el sabor a las cosas, o las cosas nos van a dar el sabor a nosotros, no hay vuelta. O sea, estamos aquí en este mundo y no podemos decir: pues esto no, yo creo que a mí no me toca. No, sí nos toca. ¿Qué cosa es la posmodernidad? Hermanos, la posmodernidad es un fenómeno sociocultural que envuelve al mundo entero, con una forma de pensar, con una forma de actuar muy definida. Como nosotros no formamos parte de todas las etapas de la historia, porque no podemos formar más que parte de una etapa de la historia, solemos, al no estudiar la historia y no darnos cuenta qué es lo que pasa en otros tiempos, pensar que el mundo siempre ha sido como nosotros lo estamos viviendo, que así han sido siempre las cosas. Hay jóvenes que, bueno, todos ustedes han ido a la escuela, ¿no? Desde niños, ¿verdad que sí? Algunos quizás no fueron al kinder, pero a la primaria todos tuvimos manera de ir, aunque sea a primero o a segundo o a tercero, pero tuvimos la oportunidad de ir a la escuela. Pero ¿saben ustedes que no toda la vida ha habido escuelas? Imagine usted el mundo sin escuelas. Actualmente, ¿cómo se vería el mundo sin escuelas? Así. Mire cómo lo ve, dice Vicky. Pobres de nosotras las mamás, tener todo el chamaquero en la casa. Y luego con lo tranquilitos que son el Emiliano y
La Abigail dice, pues, pobres de nosotros. Imagine usted el mundo sin escuelas. Dígame cosas buenas de un mundo sin escuelas. Más valores familiares, una mejor moralidad. ¿Usted cree que sería así si estuvieran los hijos más en la casa que en la escuela? Vamos a hablar de una, no sin universidades, no, sino sin primaria, sin secundaria, por decir algo. ¿Es mejor la escuela? ¿Habría cosas buenas en un mundo sin primarias, ni secundarias, ni kinders? Seríamos más ignorantes. Bueno, pero no todo el tiempo ha sido. Ahora, quiero decirles una cosa, ¿realmente somos gente más culta y más estudiada? Tenemos conocimiento. ¿Saben qué? Nuestra sociedad, hermanos, no es, yo se los digo nomás, imagínenlo ustedes, pero ¿saben qué? No siempre fue así. No siempre hubo escuelas. Para usted imagine ahora un mundo sin computadoras. Imagine un mundo sin computadoras. Ay, muy hermano, ¿qué haríamos? Algunos hasta piensan así, les da pánico pensar, ¿y sin Facebook? Pero hace apenas unos años no había computadoras. ¿Había qué? Sí que había Cardex. Hace apenas algunos años no había computadoras, no había celulares. Yo sé que algunos pueden pensar, hermano, vivir sin celulares. No había celulares hace poco tiempo. ¿Cuándo se empezó a usar el celular aquí en México? Por el 88. Así es que algunos de ustedes, no de niños, ya grandotes, no conocían teléfonos celulares. Y nosotros llegamos a pensar que siempre ha sido así, hasta decimos, ay, no, ¿qué sería de nosotros sin esto? Ay, ¿qué sería de nosotros sin las escuelas? ¿Y qué sería de nosotros sin las computadoras? ¿Qué otra cosita por ahí? Sin el cable. No existía el cable hace tiempo. Es más, algunos de los que están aquí sospecho que vivieron en una casa sin tele. ¿Usted vio algunos de aquí? Y ahorita algunos dicen, hermano, ¿en serio sin tele? ¿Cómo es posible vivir sin tele? Sin cable. Como ustedes están pensando en función de la época en que viven, no llegan a pensar, bueno, ¿y cómo sería la vida antes? ¿Cómo habrá sido el mundo? ¿Cómo fueron las cosas? No estoy bajo la perspectiva griega de decir que siempre los tiempos pasados fueron mejores, no. Yo lo que quiero es que nosotros enfoquemos nuestra visión y por eso les estoy planteando esto, para que nos demos cuenta de la necesidad. Si no entendemos, el Señor Jesús dijo, si ustedes no saben discernir los tiempos, están ustedes mal. Así le dijo a los fariseos, ¿verdad que sí? Les dijo, ustedes son hipócritas porque son re buenos para decir, mira, las nubes están así, va a llover. Ustedes ven el cielo así, rojizo, y van a decir, viene una tormenta. Son re buenos para identificar las condiciones climatológicas, pero no pueden discernir el tiempo en el que viven. Eso no lo entienden. De eso no tienen discernimiento. Ahora, ¿por qué tenían discernimiento los fariseos y toda la gente que vivía en aquel tiempo en cuanto al clima? Exacto. ¿Por qué estaban ellos
o por qué se interesaban en eso. En realidad, a lo mejor planteé mal la pregunta. ¿Por qué les interesaba tanto eso? Porque allí no había fábricas de autos, no había industrias. ¿De qué dependían? De la siembra y de la cosecha. Entonces, cuando hay una cosa que a nosotros nos interesa y nos interesa mucho, le ponemos cuidado, lo vamos estudiando y, como decía Oscar Dújar, se va acumulando experiencia. Mira, fíjate, observaste, van 5 veces que el cielo se pone arrebolado. ¿Te fijas lo que pasa después de que el cielo se pone arrebolado? ¿Te fijas lo que pasa cuando está haciendo aire? Estás observando. ¿Por qué? Porque de allí depende tu manutención. De allí depende que haya comida. De allí depende que nosotros le atinemos a saber cuándo sembrar, cuándo no sembrar, en qué momento hacerlo. Y el Señor le dice: ustedes conocen eso. Y le dice: ustedes son hipócritas. En eso sí conocen, porque les interesa. Las cosas de Dios, como no les importan, como no son su asunto, pues ¿por qué nos vamos a preocupar de eso? Hagan de cuenta una persona a la que le interesa mucho el sistema financiero y está enterándose cómo andan los índices en las bolsas de valores. De los que están aquí, ¿cuántos se interesan en cómo anda la bolsa de valores? ¿Por qué? Porque el hermanito trabaja con oro y ahí están las fluctuaciones, allí se conocen, están relacionadas con ese metal. Entonces él dice: yo sí quiero saber cómo está allí. ¿Y usted, don Julio? Porque tiene indicadores que le sirven para saber cómo debe ser el desempeño de la industria en la que él trabaja. Pero si hubiera aquí, no hay ninguno. Pues lo malo, ¿verdad? Que estos hermanitos no hay ninguno que tenga invertido en la bolsa de valores. ¿Quién estaría más interesado? ¿Quién sería el más interesado? Él. Le diría: no, yo no solamente es por por mi negocio o por el negocio en el que trabajo, no, yo tengo acciones. Y el Señor le dice: por eso ustedes están ocupados. Bueno, hermano, nosotros como iglesia tenemos que ocuparnos en el discernimiento de los tiempos en los que estamos viviendo. ¿Y cuáles son nuestros tiempos? ¿Qué piensa el mundo? Ahora, ¿por qué, hermano? Les digo, si nosotros no afectamos al mundo, el mundo nos va a afectar a nosotros. No hay vuelta de hoja. Como individuos, como familias y como iglesias. Y yo creo, hermanos, que el Señor nos está llevando como congregación a un tiempo de darle respuesta a nuestro mundo. No somos responsables por todo el mundo, pero somos responsables por el lugar donde Dios nos ha puesto. Y donde Dios nos ha puesto, ¿usted puede identificar dónde estamos puestos como iglesia? ¿En dónde estamos puestos? Jesús. ¿En dónde estamos puestos como iglesia? ¿Dónde estamos colocados como iglesia? Rocío. Ponchito. Pues aquí, no, ¿qué pasó? Estamos en soledad. Gracias, pues no, nomás soy así, soy mal hora. Es a lo que voy, y qué bueno que lo respondiste. Nosotros estamos ubicados aquí en una zona conurbada de los municipios de San Luis Potosí y de Soledad de Graciano Sánchez. Sí, aquí estamos. Es el lugar donde Dios nos ha puesto. Y así definimos nada más nuestra ubicación. ¿O hay algo más que decir de nuestra ubicación? Ahora sí, Rocío, ¿qué más podemos decir de nuestra ubicación? No, físicamente.
estamos en esta área, pero somos parte del estado de San Luis Potosí. O sea, vamos a ubicarnos, hagan de cuenta que están ustedes con las maquinitas esas del Google que se hacen así, para arriba y luego para abajo, y se puede enfocar hasta lo más pequeño y luego así. Usted es parte. Esto estamos en una zona conurbada del estado de San Luis Potosí. A ver, Jesús, ahora sí dame otra referencia. Este ya se me clavó así en la ubicación, dice aquí a un lado del salón La Carreta. Somos parte de, bueno, él dice aquí estamos, sería entre la colonia La Raza y San Felipe, técnicamente, está más abajo. Si nos subimos en el satélite, entonces estamos en México. Estamos en el país que se llama México. Todo esto habla, hermanos, y es importante de lo que estamos. Ya después de eso, pues somos parte del mundo. Del continente americano, del norte de América. Exactamente. Ahora, ¿usted cree que esta iglesia puede impactar el norte de América? ¿Que puede impactar Centroamérica? ¿Sudamérica? A eso hemos venido esta mañana, hermanos, para ver en dónde estamos. Te va a decir, hermano, ni la Biblia he leído. Aguánteme, vamos a leerla, no se preocupe. Aquí estamos. ¿En qué año? Chelita, ¿en qué año estamos? 2012, dice, así me gusta de esas preguntas que me haga mi hermano. Es que ya me dijo, cuando me preguntes, pregúntame una vez. Al Raúl le vamos a poner las difíciles. Entonces tenemos nuestra ubicación, estamos viviendo en los principios del siglo XXI, año 2012. Estamos aquí reunidos un grupo de personas que viven en un mundo postmoderno. Y como nadie se acordó qué cosa es el mundo postmoderno o cómo lo podemos definir, a mí me lo dicen, ¿para qué lo das en jueves esos estudios? Dalos en domingo. Bueno, les voy a hacer una pequeña remembranza de lo que vimos. Nuestro mundo históricamente ha vivido, hermanos, épocas que han marcado totalmente la historia de la humanidad. Una de las épocas más, hablando de Cristo hacia nosotros, la época que nosotros vivimos, más o menos 2000 años, es lo que tenemos, 2000 y fracción de años. Esa época, la historia la tiene dividida de una manera muy, Ponchito, ahora sí me vas a hacer de mucha utilidad, bueno, más de lo que eres hasta el día de hoy. Dime las épocas de la historia. La edad antigua, la edad media y la edad moderna. Y ahora la posmoderna. ¿Qué caracterizó la edad media, Poncho? Hasta ahí nomás, Ponchito. Es una época conocida como de oscurantismo. ¿Por qué oscurantismo? Porque no había acceso al conocimiento, un núcleo cerrado controlado ¿por quién? Un núcleo cerrado controlado por la iglesia, no la iglesia apostólica, sino lo que ya se conoció como la iglesia católica.
la iglesia política, la iglesia controladora de los reinos de la tierra. Esa iglesia que decía, aquí se hace lo que se dice y se pregunta lo que se ignora, y se acabó. Y si nosotros decimos que es verde, es verde. Si la iglesia dice que es verde, es verde. En aquel tiempo, hermanos, se tenía la idea todavía en el aspecto, vamos a decir, de ciencia, que el sol giraba alrededor de la tierra. ¿Verdad que sí? Y que el hombre era el centro del universo y que la tierra era el non plus ultra de todo. Y por allí surgieron voces que decían, no, no es, la tierra se mueve, la tierra está girando. Y por ahí empezaron las vocecitas de ¿quiénes? De Galileo, de Copérnico, que empezaron a decir, no, esto no es así. ¿Qué hacía la iglesia con esos herejes? A la hoguera. Galileo se bajó prácticamente de la hoguera. Sí, y subió ahí a decir, no, la tierra está fija. Lo obligaron a decir, la tierra está fija. Y ya cuando se bajó dijo, y sin embargo se mueve. Pero ya cuando se había librado de la hoguera ya dijo, y sin embargo se mueve. Esa es una época, y se las estoy planteando así hasta en forma pues humorística, porque yo sé que se levantaron muy temprano. Y después de eso hay un evento, y hermanos, curiosamente, o no sé cómo podríamos nosotros llamarlo, pero ese evento que desencadena los cambios, ¿saben cómo se llama? La Reforma Protestante. Martín Lutero, siglo XVI. Martín Lutero se levanta y cuestiona por lo menos con 95 tesis las prácticas de la Iglesia Católica. Creo que Martín no tenía ni idea de lo que andaba haciendo, porque él mismo confesó y dijo, yo no quería hacer esto, yo nomás quería que la iglesia tomara el rumbo que debiera tener. Sin embargo, fue prácticamente una revolución en el mundo conocido de aquel tiempo. ¿Qué eran los objetivos de Martín? El básico, el fundamental era que toda la gente tenga acceso a la palabra de Dios. En aquel tiempo todo se hacía en latín en la iglesia. Entonces todo lo que decían aquí arriba nadie se daba cuenta, solamente ellos entendían. Y Martín decía, no, la palabra de Dios debe estar en alemán. Y él hizo la primer traducción de la palabra de Dios al alemán. Y eso empezó a abrir la mente, el pensamiento de muchas personas que dijeron, ya no tenemos. Ahora, él le faltó al respeto a la Iglesia Católica. Lo que no pudieron hacer reyes, escuchen esto, reyes, príncipes, que no pudieron, la fuerza de la palabra de Dios lo logró. Abrir el pensamiento y el corazón de mucha gente. Bueno, de allí viene el inicio de una nueva manera de pensar. Ahí las personas dijeron, no, ya es a la Iglesia Católica, como decimos coloquialmente, ya se le cayó el circo. Ya vimos que no pueden ellos alegar que son voz de Dios, porque si estaban equivocados en cuanto al sistema planetario, pues ¿cómo sabemos si no están equivocados con el purgatorio? ¿Y cómo sabemos si no están equivocados también con el limbo? ¿Y cómo sabemos si no están equivocados también con las reliquias? En los días de Martín Lutero las reliquias eran una cosa de muchísimo valor, que tenían la calavera de Juan el Bautista, la tenían allí en Roma, y ahí tenían la calavera y era muy venerada porque era de Juan el Bautista, y el que la podía ver y le echaba dinero, recibía milagros. Tener huesos de los santos, un huesito, sabrá Dios de dónde sacaban tanto hueso, pero algunas personas tenían un huesito
Si era de San Pedro, no, hermano, era valiosísimo. Astillas de la cruz de Cristo. Uy, tener una astillita de la cruz era valiosísimo. Pues entonces la gente empezó a decir, y que cómo sabemos si realmente las astillas también. O sea, la Iglesia Católica vino a quedar una especie de descrédito enorme. ¿Y qué es ahora? El hombre necesita una nueva manera de pensar. ¿Dónde vamos a descansar? Descansamos durante mucho tiempo sobre lo que la Iglesia nos decía. ¿Cómo se solucionó eso? El Renacimiento y la Ilustración. René Descartes. ¿Qué decía René Descartes? Pienso, luego existo. La razón que yo puedo tener para mi existencia es que yo tengo razón, tengo capacidad. Entonces, ¿qué cosa es la verdad? Es lo que mi razón diga que es verdad. Y se hizo una especie de derrumbe del pensamiento filosófico. No puedo meterme en todo esto, pero todo el pensamiento filosófico que había construido hasta ese tiempo la Iglesia se derrumbó. Y Descartes dijo: solamente vamos a partir de lo que la razón diga, nada más. Aunque la Iglesia se pare de manos y la razón dice que así es, así es. ¿Sabe hacia dónde estaba yendo este movimiento, este pensamiento? Más adelante vino algo que se llamaba la medida de todas las cosas es el hombre. Él es la medida de todas las cosas. Lo que el hombre piense, lo que el hombre pueda construir. Y surgió un término que ustedes conocen hoy y que les es muy común, pero no fue siempre así. Se acuñó un término que se llama progreso. ¿Qué cosa es el progreso? Es alcanzar una medida de mejoras en todas las áreas de nuestra vida. En aquellos años, imagine usted qué podría considerar la gente que era progreso. Siglo XVII. Carlitos Quirós, ¿qué es progreso para ellos? Tener mejores viviendas. ¿Eso es progreso? Alelí, en el 17, ¿qué sería progreso? Mejorar las condiciones para que el ganado no se nos muera y tener mejoramiento genético. Los primeros, mejorar en cuanto a los inventos. ¿A qué iban los inventos? ¿Qué querían mejorar los inventos? Marichuy. Pero ¿en qué áreas se comenzaron a hacer inventos? Pues vamos a... No, ese ya está mucho más para acá. Más cosas para, vamos a decir, si yo coso mi ropita con una aguja, mejor una máquina de coser, ¿verdad? Si yo me transporto en una carreta de caballo, pero ahora hay máquina de vapor, ¿cómo se llama eso? Progreso. El hombre comenzó a progresar, vino la revolución industrial y ¿sabe qué? El hombre decía: ay, cuando el progreso lo logremos, seremos una sociedad mejor, vamos a vivir mejor. Entonces, la revolución industrial, ¿qué campos afectó? Así, hermano, venimos a la escuela dominical o a las clases de historia. ¿Qué campos afectó?
decía Marichuy, en el campo de la medicina. No queremos estar enfermos. El hombre comenzó a descubrir, ¿sabe cómo se le llama eso? Ahora, el hombre más adelante fue a decir, no solamente hay que quitar a la iglesia, hay que echar también fuera la Biblia. La Biblia no es lo que nos han platicado, que es la palabra de Dios, no. Inclusive, hermanos, ahora de aquí voy a brincar, estoy con la época moderna, estoy hablando todavía en el lapso del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, que es cuando se estuvo gestando la época moderna. Y va a decir, hermano, ¿para qué nos platica eso? Ahorita le van a saber por qué le estoy platicando esto. Usted no va a entender la posmoderna si no entiende lo que es la moderna. Fue el mundo en que todos estaban entusiasmados. ¿Y sabe qué pensaba el hombre? ¿Sí? Dije al revés. A lo mejor sí. Bueno, comprendan. Hoy llegamos a las 8. No lo vamos a entender. El hombre se entusiasmó, hermanos, de una manera tan grande que llegaron a pensar, no necesitamos la Biblia, porque ya descubrimos, eso es más adelante con Darwin, ya descubrimos de dónde venimos. Sí, nosotros somos producto de la evolución y un chango fue nuestro abuelito. Lo vamos aventando para allá, ¿verdad? Ya sabemos de dónde venimos. Hermanos, el mundo moderno se regía por la razón. Quería conocer la verdad. No queremos que nos digan mentiras. Queremos solamente conocer la verdad. Tenemos que regirnos por la verdad, pero la verdad no está aquí. ¿En dónde está la verdad? La verdad está en la razón, la verdad está en la ciencia, la verdad está en los descubrimientos que el hombre está haciendo. Y se formó un conflicto muy serio con la palabra, al grado de que la iglesia, que vivió los efectos del mundo moderno, escuchen esto, seminarios, iglesias, que llegaron a decir, pues creo que sí tienen razón estos cuates, como que ya no podemos creer que Dios hizo el mundo así nomás por su palabra. Se me hace que sí evolucionamos. Y se empezó a formar una especie de amalgama entre el pensamiento científico y la palabra. La iglesia fue afectada por lo moderno, especialmente en Alemania, 1919. Ahora quiero decirles esto: el hombre se la llegó a creer. Los filósofos decían, es que el hombre es bueno. En realidad lo que el hombre necesita es progreso, mejores sueldos, mejores retribuciones por su trabajo. El hombre necesita tener salud y el hombre en realidad es bueno. Nada más hay que educarlo. El hombre no necesita a Dios. ¿Qué necesita el hombre? Educación. Ese era el pensamiento moderno. No estoy abusados con la grabación, Ese era el pensamiento moderno. El hombre no necesita a Dios, necesita ser educado. El día que el hombre sea educado, ese día vamos a vivir en el paraíso. Ese día vamos a estar bien. Y los teólogos, hay varios teólogos, uno de ellos es famosísimo, un alemán de apellido Budman, que inclusive dijo, la Biblia sí no sirve. Hermanos, la Biblia sí sirve. Pero ¿sabe qué es lo que vamos a sacar de la Biblia? Los valores. Porque no podemos creer en los milagros. Budman, muchos, el gran conflicto de la teología, eso se llama la teología contemporánea. Budman dijo, vamos a creer en el Evangelio, pero no podemos creer en los milagros. Que el Señor resucitó.
para el hombre moderno? ¿Le cabe en la cabeza la resurrección al hombre? ¿Cabe aquí la resurrección? No cabe. Los que están razonando todas las cosas, un nacimiento virginal, no, permíteme, no. Que el Señor sanaba endemoniados, no estaban endemoniados, era epilepsia el problema. Y a explicar toda la Biblia a la luz de la razón. Ahí surge un movimiento que, curiosamente, hermanos, todo esto va paralelo, escuchen esto, estamos hablando ya de cosas de teología, va paralelo con un movimiento filosófico. El mundo siempre tiene su movimiento filosófico, el mundo no puede descansar de tener un movimiento filosófico. ¿Qué pensaba el mundo? Martin Heidegger, el gran existencialista después de Søren Kierkegaard. ¿Y qué decían ellos? Lo que importa es la existencia, el existencialismo. Entonces ellos decían, mira, que si el Señor resucitó o no resucitó, ese no es el asunto. El asunto es que tú estás viviendo una forma de vida, y es una forma de vida, no es otra cosa, y se llama pecado. Y tú necesitas resurrección, necesitas cambiar tu vida. Entonces cree en la resurrección y cambia tu vida, aunque el Señor no haya resucitado, porque eso pues no lo podemos creer. No nos entra aquí en la cabeza. Esa fue la forma en que el pensamiento moderno afectó la iglesia. Entonces la iglesia se convirtió en una iglesia fría, que no creía ya casi en nada de milagros ni cuestiones, porque no, pues ya no se puede creer en eso. Pónganse de pie, por favor. La iglesia moderna fue una iglesia racional. ¿Y cómo respondió ese mundo finalmente al ser humano? El mundo de la razón, ¿cómo respondió? Con guerras. Ese hombre que se estaba formando en la época moderna y que parecía muy bueno y muy progresista, vivió su cruda realidad. ¿En qué año? 1914, la Primera Guerra Mundial. Imagine usted al hombre progresista. ¿Para qué usó el progreso? Para destruirse. Y no se tardó mucho en dar la segunda demostración de lo bueno que es el hombre moderno. Segunda Guerra Mundial, y el conocimiento y el progreso, ¿en dónde terminó? En Nagasaki y Hiroshima. Ahí se vio la realidad del hombre moderno. ¿Se acabaron los problemas allí? No. Seguían los conflictos. Ahora había conflictos en el mundo entre los capitalistas y los socialistas comunistas. El mundo estaba en santa paz, ¿verdad que sí? Ya todo mundo tranquilo y decir, por fin el hombre ha alcanzado el progreso. No, el hombre estaba viviendo un tiempo de crisis. Seguía el problema. Y después de eso, ustedes supieron, algunos de ustedes todavía lo vivieron, quizás eran muy jovencitos, pero supieron ustedes de la guerra de Vietnam. ¿Cuántos supieron de la guerra de Vietnam? Estados Unidos con Vietnam. Si no lo supieron de primera mano, por lo menos han visto películas y saben cuánta crueldad. Hay una fotografía que se llama la fotografía que en aquel tiempo dio la vuelta al mundo. ¿Alguien recuerda la foto que dio la vuelta al mundo de la guerra? ¿Qué era? ¿La niña qué? Una niña corriendo en llamas. Sí, esa fue una foto que dio la imagen. Este es el hombre que razona,
Este es el resultado del hombre que razona. Como resultado del hombre que razona, se acabaron las enfermedades, ¿verdad? ¿Qué pasó con las enfermedades? Para el hombre moderno, se multiplicaron, se diversificaron. Entonces, ¿qué ocurre con el pensamiento del ser humano? Comienza la época posmoderna. ¿Y cómo va a pensar ahora el hombre? ¿Saben qué? No podemos confiar en nadie. Es el nuevo pensamiento. Aquí pónganse ya, esto ya es nuestro. Esto ya lo vivimos nosotros. No podemos confiar en la razón del hombre. Estamos decepcionados del hombre. Estamos decepcionados de la autoridad. Decepcionados de la autoridad de la iglesia, Edad Media. Estamos decepcionados de la autoridad de los gobiernos. Los gobiernos nos salieron corruptos, los gobiernos nos salieron agresivos, belicosos, nos han metido en guerras. Estamos decepcionados del gobierno, inclusive de los padres. ¿Quién va a dirigir esta nueva revolución de pensamiento? ¿Quién gobierna ahora o va a gobernar el pensamiento del mundo? ¿Quién va a gobernar la filosofía del mundo? Les iba a decir, adivínenle, pero no se trata de adivinar, atínenle. Todavía lo está gobernando. No, ese sí ya. Está hablando aquí del mundo. Sí, ese es el que está atrás de todo tipo de... Los músicos. Sí. ¿Quién se dio el lujo de decir que era más famoso que Cristo? ¿Qué expresaba John Lennon con eso? Superior a Cristo. ¿Cuál era su filosofía? Déjalo ser. Cada quien haga lo que quiera. Nosotros impulsaremos una revolución sexual, dijo John Lennon. Es la revolución sexual. ¿Qué quiere decir la revolución sexual? Que cada quien haga lo que le pegue la gana con su vida y con su cuerpo. Cada quien haga lo que quiera. ¿Lo practicaba él? Él se dio el lujo de recibir periodistas en su recámara, desnudo, él y su esposa, a conferencia de prensa. Por supuesto. Vamos a dedicarnos a cosas más productivas que a razonar. ¿Qué cosa? La revolución de la marihuana. ¿Qué religión propagaba él? ¿Dónde se inspiraba? Se iba a la India. De allá sacaba sus ideas y sus meditaciones. Y decía, es que hay que meternos a esto. Él, hermanos, propagó. ¿Han visto ahora grupitos de jóvenes que dicen que son nirvanos? ¿Han oído ese término de las tribus urbanas? Los nirvanos. ¿Dónde cree que sacaron eso? Lo sacaron de allí. Fue el mundo donde se estableció una rebeldía hacia todo lo que fuera autoridad. Ustedes piensan, yo creo que ustedes creen que siempre hubo una división entre generaciones. ¿Cómo se dividieron las generaciones en la época de Elvis, especialmente de Elvis, de los Beatles? ¿Cómo se dividió la generación? La chaviza y la momisa. Había una barrera que separaba a los chavos y a la gente adulta. Los chavos eran la chaviza,
Los adultos eran las momias. O sea, son gente que está, la momisa, que eso viene de las momias, la momisa. ¿Sabe qué es lo que se decía en los conciertos? ¿Tú le crees a tus papás? No. Tenían que contestar todos los que estaban ahí. ¿Tú le crees al pastor? No. Los conciertos de rock en inglés y después más tarde en español, no crean que Alex Lora es original, todas sus tonterías las ha venido recogiendo de por allí. Una rebeldía contra todo lo que sea autoridad, tus padres, tu pastor, tu gobierno. Florecieron allí las revoluciones en varios países. Aquí en México no alcanzó, no tuvo éxito, pero la juventud estaba ansiosa de cambios. Queremos cambios, necesitamos cambios. Y la juventud creía que el cambio era el comunismo, un sistema político también. ¿Qué perseguía el comunismo? Siéntense tantito. Yo pensé que ya había terminado esta exposición, pero no. ¿Qué perseguía el comunismo? Que todos iguales. Nada de que, no, pues allá aquellos tienen mucho y nosotros no tenemos nada. Un sistema donde todos seamos iguales. Que resultó el comunismo más falso que una moneda de a 3 pesos. ¿Alguno de ustedes se emocionó en alguna etapa de su vida con el comunismo? ¿Alguno de ustedes se emocionó con el comunismo? ¿Usted sí? ¿Usted también? ¿Usted también? Yo también. Con líderes como el Che, con Don Fidel, con Ho Chi Minh, con Mao. ¿Alguno de ustedes no oyó hablar de eso? Son de mi época, no se hagan. ¿Y en qué terminó esto? La gran decepción, mis queridos hermanos. Entonces surge un nuevo pensamiento, y ese pensamiento está diseminado por los músicos, aunque usted no lo crea. ¿Hacia dónde comenzó a caminar la música a la gente? Rebeldía, el rock específicamente, a la rebeldía. Drogas, sexo, promiscuidad sexual, anarquía, hechicería, todo tipo de ocultismo, todo tipo de vicio, suicidio. Todo lo que es ocultismo, adoración a Satanás y hechicería, brujería, todo lo que es, hacia allá encaminó eso. Dígame, ¿gobierna eso el mundo? Sí. ¿Eso gobierna el mundo? Te voy a decir, hermano, pues si quién sabe en qué lugar. Ustedes no saben que de nuestros últimos gobiernos que nosotros hemos tenido aquí en el país, varias personas que están en la élite consultan brujería para saber cómo conservar sus lugares de poder o cómo administrar. Ahora hasta del presupuesto tienen beneficio. ¿Saben qué, hermanos? Es que es la nueva manera de pensar. ¿Saben? El hombre, y especialmente, ¿sabe quién mueve esto? Los jóvenes. Este movimiento empezó con gente joven. Y hay otra cosa que en otra época no se conoció, pero que ahora usted lo conoce, se llama moda. ¿Cuántos conocen la moda? ¿Qué es la moda? ¿Qué es la moda? Imponer una cosa nueva, algo no conocido, lo que tenemos en la actualidad. La moda son estilos que gobiernan
durante un determinado tiempo el estilo de vestir. Pero ahora no solamente es el estilo de vestir. Hay un señor que se dedica precisamente a eso de los asuntos de moda, que se llama Paco Rabanne, y él dice: en la actualidad la moda no es asunto de ropa. En la actualidad la moda es asunto de la forma de vivir. Escuche esto. Es asunto de la forma de vivir. Entonces ahora estamos con modas de pensamiento. Ya no son solo modas de pantalón o de camisa o de zapatos. No, ahora la moda son formas de pensar. El hombre está cambiando su manera de pensar de una manera, de forma rápida. Hay una cosa que está ahorita de moda y hay otra cosa que sigue de moda y luego otra cosa que sigue de moda. Pero lo que caracteriza nuestro mundo posmoderno es la manera de: yo estoy bien, se muelen los demás. Yo estoy bien. Se perdieron, ustedes dicen: ahí estamos en crisis de valores. Se perdieron. ¿Por qué se perdieron los valores? Porque entró una filosofía, un sistema de filosofía que se llama relativismo. ¿Qué quiere decir el relativismo? No hay valores absolutos. Todo está en función de lo que tú pienses. Las cosas no son como son, todo depende del cristal con el que se mire. Entonces tú puedes tener razón y yo también. Si para ti es malo, es malo. Pues si para mí no es malo, entonces no es malo. Para mí no es malo. O sea, cada quien que haga lo que le pegue su gana. Que crean en lo que quieran, que crean en lo que cada quien quiera. Y todo es válido. Por ahí surgió una idea que decía: todos los caminos llevan a Dios. ¿Lo han oído? Todos los caminos llevan a Dios. Todos los caminos llevan al cielo. Mira, si tú lo haces de todo corazón, pues tú puedes ser budista. Estás bien, yo te respeto. Y tú puedes ser nirvano. Estás bien. Y tú, yo no, yo soy ateo. Estás bien. Pues nos llevamos bien. Tú eres ateo y todos debemos vivir en una sana convivencia. ¿Saben quién es al único al que no ven bien todos estos grupos? ¿Saben al único que no pueden ver bien? A Cristo. ¿Por qué? Porque es el único que dice: yo soy la verdad, jóvenes. Soy el camino. No hay otro para ir al Padre, solamente por mí. Y los demás que dicen: no, cualquiera podemos llegar. Él dice: no, solamente por aquí. Y la palabra del Señor dice que es la verdad. Es lo que tiene choque. Un poquito también los islámicos, porque también esos quieren, como todo han copiado de aquí, quieren establecer también el principio de ser la senda, el camino y la verdad. Este es nuestro mundo, hermanos. La gente de la época moderna creían que las religiones iban a quedar prácticamente olvidadas. ¿Por qué razón iban a quedar olvidadas? Porque todo iba a quedar aquí. ¿Saben qué? Estamos peor que en la época anterior. Porque ahora usted puede encontrar, escuche esto, gente que ya tiene el conocimiento, son médicos, con el conocimiento de la ciencia, estuvieron en la universidad, pero ¿saben qué? Tienen su huichilopochtli allí en el consultorio. ¿No saben de eso?
Hay una gran cantidad de médicos que ahora andan haciéndole a lo que se llama la medicina alternativa. Y dentro de la medicina alternativa entran todo tipo de cosas. Hay unos que ya pasaron por la universidad y están terminando como brujos. O sea, nuestro mundo, hermanos, tiene el rumbo perdido en ese aspecto. Este es el mundo posmoderno. Cada quien que crea lo que quiera y está bien. No hay verdad absoluta. Cada quien que haga lo que quiera. Es cuestión de preferencias. La palabra del Señor dice cómo se debe manejar la sexualidad, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué dice el mundo posmoderno? Lo que a ti te guste, es cuestión de preferencia. No es asunto de lo que diga la Biblia, no es asunto de lo que diga Dios, es asunto de lo que a ti te guste. Si a ti te gusta, eres hombre y te gusta estar viviendo con un varón, entonces cásate con él. ¿Está bien? Si eres mujer y te gusta vivir con una mujer, cásate con una mujer. ¿Está bien? Si te quieres casar, está bien. Si quieres vivir en concubinato, está bien. Todo está bien. ¿No han oído un grito por ahí que dice, salir del closet, salga del closet? Ya no hay problema, salga del closet y diga lo que usted es. Al cabo, pues si para ti te gusta, pues está bien. Ya no te escondas. Claro, por supuesto, hay que darle validez legal. No nada más la de la costumbre, lo legal. Ese es nuestro mundo. Hasta aquí voy a dejar este espacio. ¿Cuántos recuerdan a su líder con el que aprendieron el texto lema el domingo pasado? ¿Cuántos recuerdan a su líder? ¿Sí? Júntense con su líder, por favor.